Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi grupo les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Desarrollo de un sistema de monitoreo de la productividad y rendimiento de una empresa de recolección de datos, el cual está conformado y distribuido la carga laboral en lo siguiente. Caranfa Luis fue encargado del frontend, además todo lo que es el montado de Yatco en la carpeta de proyecto como tal. Edgar Chachati y Francisco Luis se enfocaron en la parte del blanket, que sería todo el código de Django. Además, mi compañero NG y mi persona García María, nos enfocamos en toda la parte teórica del proyecto. Además, sería la metodología que usamos, el cual se explicará a continuación. Además, en qué consiste el programa, todo lo que es el rol que cumplió cada uno, que sería la teoría en general del trabajo. Arrancamos. Capítulo número 1. El problema, planteamiento. En la actualidad, las empresas en todo el mundo invierten sumas enormes de dinero en sistemas de información y procesamiento de ella. Aproximadamente entre el 4 y 7% de sus ingresos totales anuales, según Information Week en el 2004. En un mundo globalizado y cada vez más competitivo, las empresas se han dado cuenta que uno de sus recursos más importantes es la información. Una organización busca que la información sea confiable y oportuna para facilitar una toma de decisiones precisa y reaccionar más rápido a los requerimientos del mercado actual. Todos los sistemas contienen datos, pero no sirven de nada si no tienen un sentido. Una elaboración, cuando se procesan, es cuando obtenemos lo que conocemos como información, según Hackett en 1999. Los usuarios de un sistema son los responsables de indicar cómo un sistema debe de procesar los datos para que tenga una salida de información útil. En las últimas décadas, los sistemas de información se han convertido en una herramienta crítica y funcional de una empresa. Casi todas las empresas alrededor del mundo dependen de la tecnología digital para procesar información. Su papel principal es apoyar la coordinación de distintas unidades de una empresa. La manera en que la información está distribuida y analizada dentro de una empresa puede ser un factor muy importante para el éxito de la misma. Consecuentemente, los sistemas de información desempeñan un rol esencial en una organización, según Machen and Adams en 1991. Sin embargo, el adquirir un programa o un sistema que cuesta miles de millones de dólares no significa que este va a ser exitoso. O va a mejorar la productividad o va a reducir costos. A menudo las empresas fracasan en la implementación de innovaciones tecnológicas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 50 y 80% de las compañías que invierten en sistemas de información cancelan los proyectos. Y si no son cancelados, no cumplen con las metas trazadas. En muchos casos, los problemas de implementación ocasionan que los proyectos cuesten y tomen más tiempo del que originalmente se están planeando, según Lewis et al. En 2004. Sin embargo, uno de los obstáculos más frecuentes consiste en ignorar a la gente que trabaja a diario con el sistema. Muchas veces se le toma en cuenta para el diseño del sistema, y cuando queda listo, esto no cumple con los requerimientos de las operaciones diarias de la empresa. Así como también es importante que los diseñadores del sistema de información tengan una documentación amplia y precisa de los procesos operativos de la empresa, al igual que los controles de la misma. Muchas veces se necesita hacer una evaluación de los procesos y rediseñarlos, ya que son obsoletos y no se apegan a la realidad que vive la organización. Pasamos a continuación a la formulación del problema. Ya establecido lo necesario, que es el control de operaciones de desarrollo y crecimiento de una empresa, así como el ordenamiento y seguimiento competente de los datos. Entendido esto, se hace la siguiente interrogante: ¿es viable la automatización de los registros de información para la empresa? Información para la agilización a tiempo real de las estadísticas de una empresa de recolección de datos. Tenemos como objetivo general definir el porcentaje de eficiencia de los registros y datos de una empresa,
que han tenido en el desarrollo y el rendimiento de sus actividades. Como objetivos específicos contamos con el número 1, evaluar el conocimiento que tiene la población de la empresa, referente a los métodos y procedimientos de los registros y datos de sus referentes áreas de trabajo. Número 2, describir las consecuencias negativas que puede tener la empresa al no alcanzar sus metas gracias a la eficiencia laboral de registros y datos. Número 3, difundir el efecto positivo que trae el rendimiento efectivo de los empleados en áreas como los registros y datos de la empresa. En el ámbito empresarial, el conocimiento del rendimiento y productividad son factores necesarios para garantizar el éxito de una empresa. Es un tema muy actual, tal y como lo reflejan numerosos estudios, que indican la importancia de la organización que busca la excelencia empresarial, y esta solo se puede alcanzar a través de la eficiencia, logrando así un equilibrio adecuado con la eficacia. Bajo este panorama existen maneras de conseguir este objetivo se haga realidad. En consecuencia de lo antes descrito, el presente trabajo tiene como finalidad dar un paso más en la línea y estudiar los factores asociados con la presencia de rendimiento y productividad laboral en los trabajadores de la gran empresa a la hora de registros y datos. Es necesario indicar que al estudiar el desarrollo de rendimiento laboral de los trabajadores de la empresa en esa área, da conocimiento del desarrollo de las metas que se proponen y así aplicar los correctivos previniendo que haya un cumplimiento de los antes descritos. Este presente en los trabajadores, crear sesiones educativas internas para así generar conciencia y lograr un cambio en la empresa. Tenemos las bases teóricas con el fin de desarrollar y cumplir para la finalidad del proyecto. Es necesario seleccionar una metodología adecuada que cumplirá con todos los objetivos necesarios para la empresa. Teniendo esto en cuenta, se proceder con la investigación de los distintos tipos de metodologías, las cuales pueden ser metodologías clásicas, metodologías formales, metodologías para la web, metodologías orientadas a objetos, entre otros. Por lo tanto, se decidió hacer uno de los usos de la metodología Extreme Program, también conocida como la metodología XP, siendo esta perteneciente al grupo de metodologías ágiles que se encargan de organizar el desarrollo de un proyecto de manera flexible y eficiente. Es decir, tiene la capacidad de adaptarse a diferentes cambios dictados por el cliente o factores externos que se lleguen a presentar el proyecto. Por su lado, XP Programming es una metodología basada en la comunicación, la reutilización del código desarrollado y la realimentación, la cual está constituida por 4 fases o ciclos de vida en donde se acentúan el carácter interactivo e incremental del desarrollo del proyecto. Las fases en las que se está dividido el proyecto se aprecian a continuación. Primera fase, planificación. En esta fase los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuarios que son de interés para la entrega del proyecto. Al mismo tiempo, el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se aprueba la tecnología y se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. Con todo lo anterior planteado, se procede a construir un plan a seguir, así como los alineamientos necesarios para seguirlos, basándose en las experiencias, valores y destrezas de cada uno de los miembros de nuestro equipo de investigación, debido a que siempre se tiene que tener en cuenta las modificaciones que pueda llegar a sufrir cuando comience la fase de prueba, teniendo en cuenta que este será sujeto a observaciones del cliente, el cual nos proveerá una retroalimentación de acuerdo a su perspectiva. Para esta fase, el cliente nos facilitará sus requerimientos, los cuales se adaptan a sus objetivos, y estos se dividen en requerimientos funcionales. Estos son compuestos por todos los servicios que el sistema debe proveer al cliente, es decir, diferentes medidas. Funcionales, por lo tanto, se hace lo siguiente interrogativa al cliente: ¿qué necesidades primordiales necesito que realice el sistema? Al responder esta interrogativa, se procede a formular una lista de elementos que serán incorporados al sistema.
además de facilitar que esta lista tenga un orden de prioridades para poder facilitar la construcción de las siguientes fases. En este caso se presentó las siguientes listas de requerimientos funcionales que se debe tener en el sistema. Una interfaz intuitiva y fácil de usar. Número 2, arquitectura que permita la adición de nuevos servicios con relativa facilidad. Número 3, capacidad de consumir y analizar los datos que tiene la empresa. Número 4, mostrar los datos procesados por medio de gráficas. Número 5, visualización de rendimiento de los vendedores por medio de los indicadores. Y por último, y no menos importante, capacidad de ver fácilmente el estado del negocio en lo que respecta a sus estadísticas generales. Pasamos a los siguientes, requerimientos no funcionales. Por su parte, tenemos los requerimientos no funcionales, los cuales están constituidos por las necesidades que no están enfocadas hacia la adición de nuevos servicios. Estos suelen ser elementos relacionados con la estética, facilidad de manejo, diseño, presupuesto, rendimiento, entre otros, que si bien cumplen un papel fundamental al momento de facilitar el manejo del sistema, no forman parte directa de la funcionalidad del sistema. Por lo tanto, se consideran como requerimientos no funcionales la siguiente lista de elementos. Número 1. Diseño determinado para la vista de información. Número 2. Enlace para facilitar el movimiento a través de la aplicación. Número 3. Implementación de tema oscuro. Y número 4. El proceso, además de ser representado numéricamente, debe ser representado en una barra que indique su posición respecto a la meta establecida. Ok, ya la siguiente parte se la dará mi compañero Chillán NG. Capítulo 2, segunda fase, diseño. Para esta fase se prioriza el uso de un código de diseño sencillo con el fin de presentar el proyecto a la brevedad posible para poder comenzar con la implementación que a lo largo del mismo lleve menos tiempo y esfuerzo de desarrollarlo. Además de debe de contener información acerca de las tareas que realizará el sistema con el fin de obtener un desarrollo más fluido y eficaz. Todo esto se logra a través del uso de usuarios que pondrán en prueba el sistema y haciendo uso de las distintas actividades que se pueden realizar dentro del mismo, esto teniendo en cuenta un nivel de acceso que se le otorgará para así obtener un flujo de trabajo que le permita navegar de manera cómoda entre las distintas partes del sistema, priorizando los requisitos establecidos anteriormente. Entonces tenemos después la tercera fase, que es la codificación, que para el desarrollo del proyecto se estableció el uso de las tecnologías HTML, CSS y JavaScript del lado del cliente y Python con Django para el lado del servidor, consumiendo de una base de datos elaborada en MySQL, teniendo una organización en el que el tiempo dedicado para el desarrollo del sistema es de entre 25 y 30 horas a la semana. Esto no solo para la escritura del código, sino también a la realización de las pruebas que se lleguen a hacer en el sistema, así como en reuniones del equipo de trabajo para verificar el avance y el estado del desarrollo, con el fin de asegurar en todo momento la óptima calidad del producto y si el método de desarrollo es idóneo en nuestro equipo o genera alguna fricción, la utilización del mismo. Entonces se espera que con cada iteración del proyecto se logre ver un avance significativo con algunos de los objetivos planteados, también viendo así la posibilidad sin alterar el funcionamiento puro del sistema. Entonces tenemos la cuarta fase, que es la parte de las pruebas. Esto viene siendo una de las fases más importantes del sistema, ya que permite saber qué cosas tienen fallas, errores o comportamientos inesperados, lo que manteniendo una comunicación con el cliente y el equipo de desarrollo se puede obtener de forma óptima, una manera fácil de arreglarla. Esos inconvenientes antes de la implementación del sistema en producción y manteniendo una constante evaluación y comunicación con el fin de desarrollar una aplicación óptima, limpia y completamente funcional. Luego tenemos el capítulo número 3. Ok, entonces ahora tenemos el capítulo 3. Estos son los resultados. La primera fase tenemos la planificación. Luego está la historia del usuario, que esta historia del usuario está descrita con una explicación breve y concisa de cómo el sistema se comporta, la cual se realiza por cada característica principal que éste tenga y son manejadas con el fin de cumplir las estimaciones del tiempo y el plan de salida al mundo, además de ayudar a cubrir una gran gama de documentos que suelen ser requeridos para este fin.
Entonces tenemos que los requerimientos para el desarrollo del sistema se lograron obtener mediante reuniones con los administrativos de las redes y soportes a usuarios, los cuales fueron presentados en las historias de usuario. Entonces tenemos la primera tabla, la tabla 1, historia del usuario, tenemos el identificador que es igual a 1, nombre que es igual a administrar, usuario que es igual a administrador, la prioridad que es alta, la descripción, esta se encarga de la administración de cuentas de los vendedores y de los registros de las ventas realizadas. Tenemos la tabla número 2, que este es identificador número 2, el nombre es vendedor, el usuario es vendedor, la prioridad es alta y la descripción, que este se encarga de registrar los pagos realizados y cargar la información de las facturas. Entonces tenemos la fase 2 del diseño, los casos del usuario del administrador, con la final de proporcionar y facilitar la visualización de las funciones que nuestro sistema podrá efectuar por el usuario dependiendo del rango dentro del sistema y cómo se enlazan entre ellas. Para este sistema, los modelos de casos de uso son los siguientes. Tenemos que en la figura 1 están los modelos del caso del usuario, que el administrador está encargado de cargar ventas, de crear nuevos vendedores, de listar los vendedores, de listar las ventas y estos vendedores y de listar ventas puedan ver las estadísticas. Luego tenemos que el vendedor puede cargar las ventas y ver las estadísticas propias que él mismo haya cargado. Tenemos en la figura 2 que es el UML del sistema, que este sería nuestra base de datos, el admin, que consta de ID, de usuario, de contraseña y de las funciones añadir vendedor, añadir rubro y ver estadísticas. Este añade rubros, las ventas y los vendedores, que estos pueden ingresar nuevas ventas e ingresos generados, además de obtener las ventas y cargar ventas y otras cosas. Entonces tenemos el diagrama de relación entidad del sistema. Este consta de el admin, que tiene un ID piso admin, un nombre, una cédula, un username, un password. Tenemos un vendedor, que este consta de un nombre, una cédula, número de ventas, ingresos generados, username, password y el ID ventas, el ID vendedor. Este se relaciona con las ventas, es igual al número de las facturas, el ID del vendedor, los ingresos, los rubros ID, la fecha, la descripción y los productos. De la misma forma, esta venta se relaciona con los productos, que sería igual a ID, producto, nombre de producto, rubro ID, precio y marca. Y por último, los productos se relacionan con los rubros, que este nada más tiene un ID y un nombre. Listo. Entonces tenemos la fase 3, que es el desarrollo y la interfaz del usuario. Podremos ver que es una interfaz fácil de usar, en donde nos pide ingresar los datos, el nombre de usuario y la contraseña. Tenemos un botón para iniciar sesión o para registrarnos. Tenemos la ventana de registrar, que sería colocar el nombre completo, el correo electrónico, la cédula, contraseña y volver a repetir la contraseña. Luego de haber ingresado al sistema, el sistema de monitoreo, podemos ver los vendedores, que están Francisco Ruiz, Edgar Chachati, Luis Caranfa, María García. Luego tenemos el sistema de monitoreo, que aquí podemos ver las ventas generadas por este vendedor, que en este caso sería Edgar Chachati. Tenemos para ingresar un nuevo vendedor y tenemos para registrar una nueva venta, en la cual ingresamos los productos, los rubros, los precios netos y las cantidades, y le damos cargar, además de poder seleccionar ver el número de factura, el cliente, el vendedor y la fecha que fue ingresado al sistema. Luego tenemos una ventana que nos permite ver la información de las ventas realizadas por Edgar Chachati, el día, el cliente, la fecha que fue realizada, el monto y el código de la factura. Entonces, como conclusión, que tenemos que a nivel mundial el sector empresarial a lo largo del tiempo ha enfrentado problemas asociados a su rendimiento económico, en virtud de lo cual se han pretendido establecer acciones para afrontar tal situación. Por ello se conduce a la búsqueda de herramientas que permitan determinar el motivo de esta problemática y a su vez facilita el proceso de la toma de decisión
En torno a esto, para el desarrollo del proyecto se estableció el uso de tecnologías HTML, CSS y JavaScript del cliente y Python y Django para el lado del servidor, ya que con estos lenguajes fueron fácilmente moldeados a las necesidades de la empresa. Como todo sistema, esta pasa por una etapa de ensayo y prueba, en la cual en ocasiones hubo que modificar, eliminar, agregar distintas funcionalidades al sistema con el fin de lograr satisfacer de manera exitosa las cosas que el cliente nos pedía. Entonces tenemos que, al igual que las sociedades en el ámbito laboral, está sujeto a permanentes innovaciones. La ingeniería de computación ofrece la posibilidad de crear sistemas tecnológicos que faciliten el desarrollo e implementación de nuevas técnicas, que fortalezcan el crecimiento y la producción de las empresas, donde la supervisión y la motivación del recurso humano cobran gran significancia, para lo cual nosotros los responsables del proyecto consideramos que estas herramientas les serán de gran utilidad para la empresa a lo largo de la vida que esta tenga. Gracias. Muy buenas, mi nombre es Luis Caranfa. El día de hoy voy a explicar un poco acerca de cómo fue la creación del diseño del sistema en Figma y cómo se llevó luego a código. Hay que aclarar que obviamente este diseño principal está sujeto a algunos cambios debido a la funcionalidad luego con el backend. Sin embargo, se mantiene gran parte del diseño principal. Como podemos ver en en la pantalla, esa sería nuestra página principal, por así decirlo, para registrarse. Sin embargo, hay algunas cositas que cambian dentro del formulario. De todas maneras, eso lo vamos a ver más adelante a la hora cuando explique Edgar Chichati y Francisco Ruiz el backend. Sin embargo, este va a tener dos direcciones. Vamos a ir a iniciar sesión y aquí tendremos nuestro ingresar datos. Tendremos este enviar que nos dará un formulario para crear una contraseña y a la hora de darle enviar nos vendría a ingresar los datos. A declarar que la interfaz, por lo menos se hizo de la manera más agradable posible con un degradado suave que a la gente no le pegue tanto a la vista y realmente es algo bastante intuitivo porque los botones y todos los enlaces que tienen dirección hacia otros lados siempre tienen algo que los resalta. Por ejemplo, los botones son de un color distinto, al igual que aquí, es un color distinto y sin embargo no se pierde de vista. Y todo se puede ver fácilmente. A la hora de iniciar sesión, obviamente esos son datos de prueba. Al momento en que se le ingresen los datos se va a borrar eso. Iniciamos sesión y esa sería nuestra pantalla principal con nuestros vendedores y nuestras opciones al lado izquierdo. Tenemos la opción de crear vendedor, registrar información de venta y registrar producto. Estamos en vendedores, si le damos a uno podemos ver que así más o menos luciría lo que viene siendo la información del personal, con nombre, apellido, género y este día, mes, año, vendría siendo como la fecha, puede ser de fecha de ingreso o puede ser fecha de cumpleaños, o sea, fecha de nacimiento. Sería mejor colocar ingreso, aunque bueno, veremos qué sucede en el backend. En este fondo que se ve aquí, en este marco amarillo, ahí va a ir una estadística. Esas estadísticas van a ir sujetas a los que son los botones que están arriba, de ventas totales e ingresos acumulados. Se trató de hacerlo más como minimalista posible y un poquito fuera de pensar un poco fuera de las cajas, tanto la foto como los botones. Al momento de darle a cualquiera de esos dos botones, aparecería una gráfica dependiendo de qué se quiera mostrar, si los ingresos o las ventas. Si vamos para atrás, vamos a darle a crear vendedor. Este más o menos sería la interfaz. Hay que aclarar que cada espacio en blanco viene siendo como un input y en la foto se debe colocar una foto de perfil en ese caso. Eh, ya habría que colocar un signito de más para poder diferenciar de que ahí hay que agregar una imagen o el icono clásico del usuario de pelotica, que es gris. Igual los mismos botones, un degradado suave, chévere, y si le damos a registrar, básicamente viene siendo como la misma página del crear contraseña de administrador, que vendría siendo igual, básicamente. Solamente que con el cambio de color, tanto en el botón como en el tamaño de las letras.
Si le damos a enviar, nos lleva al home. Si vamos a registrar una venta, nos sale este formulario, más o menos luciría así. Ya hago un spoiler, no luce así tal cual, pero sí gran parte se mantiene. En este caso ingresaría el número de factura, cliente, vendedor, fecha, productos, rubro, precio, IVA y un total. Al cargar venta nos lleva directo al home. Y para ver la información de la venta, bueno, antes de eso sería el registrar producto, que el registrar producto sería el nombre del producto, rubro, precio, fecha de registro, pero esta opción no se muestra debido a algunos problemas que dio en el backend. Vamos a hacerlo de Infoventas, en este caso Infoventas vendría con un filtro de búsquedas y tendríamos del lado derecho lo que viene siendo, pasa que tengo el scroll malo del mouse, pero este baja en ese recuadro que tenemos de color amarillo opaco de fondo. Cada uno vendría con su opción para ver esa información detallada. Si le damos clic a uno, ahorita como tiene puros datos de prueba, por ejemplo, ser Figma, al darle clic me lleva a la venta detallada. Más o menos viene siendo casi el mismo formulario de registro, solamente que este no se va a poder editar y va a tener ya cierta información cargada, que es la información de la venta. Y bueno, básicamente eso vendría siendo toda la interfaz en cuanto a diseño del sistema que se creó. Es bastante intuitivo, a mi parecer, y se ve un poquito más bonito eh, finalizado. Y bueno, vamos a darle un poquito con el código, que está aquí en Visual Studio. Eh, tu, 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 aquí, mm, aquí. Vamos a darle primero con el login, que el login viene siendo como bueno, el registro sería lo principal, registro de admin. Hay que aclarar que las etiquetas que no son del HTML como tal, básicas por así decirlo, ya vienen siendo parte del backend, así que eso lo explica Edgar Chechetti y Francisco Ruiz. Bueno, como cualquier documento, lo creo como un documento normal, especifico el idioma en que lo voy a desarrollar. En este caso escogimos el inglés, seleccionamos el inglés, tanto en el backend como en el frontend. Los caracteres, ya eso viene siendo básico de HTML. El título y bueno, comenzamos con el body. Más que todo usé muchos divs y sections y articles en algunos casos para poder diferenciar que si al lado izquierdo con el lado derecho. En este caso, este section viene siendo el lado izquierdo. Este lado izquierdo viene siendo del registro. Vamos a ir un momentico para atrás. Para atrás, para atrás. Un pasito para atrás. Ajá. Viene siendo este lado izquierdo, básicamente. Es el lado izquierdo y luego el lado derecho donde tengo todos los datos. Además lo vamos a ver aquí. Está el lado izquierdo y el lado derecho. El lado derecho, si vemos, no termina hasta aquí. Hasta ahí no termina. Sin embargo, tiene todo eso. Tiene la caja, sería donde está la contraseña, está para colocar los inputs, que los coloqué con dips y con sus respectivas clases. Además que con su CSS, que este es Register Admin, aquí está el Register. Este sería el Go Back, sería el botoncito que sale aquí arriba. Este botoncito. ¿Qué más? Ah, bueno, ajá, el color, lo demás, cómo iría el header, que el header es más, este no, este es 6. Este, este. Ajá, el left side, que es el que estoy diciendo que no tiene nada, le coloco el padding para que pueda estar como alineado, el inline block también, para que pueda estar lado izquierdo y lado derecho de una vez. Por eso coloco el width del 50 view weight, que es 50% de la pantalla que esté en ese momento. Y 100 view height es básicamente toda la pantalla de alto. Es más que todo para hacerlo responsive y no colocar solamente que 500 píxeles y que luego se vea un cuadro blanco ahí. Right side, en el right side ya especifico muchas más cosas, lo coloco más adelante que el left side para que se note. Coloco el background con el degradado, con el linear gradient, box shadow, que ese box shadow se puede ver más o menos aquí, apenas se ve, pero ya terminado se ve mucho más.
Hay unos datos que se cambiaron para precisamente eso, eh, hacer notar esos pequeños detalles que hacen que se vea suave, que se vea eh, agradable realmente, que no se vea solamente como un cuadro, unos rectángulos, no, porque eso se quitó también. Se colocaron border radius, más que todo se usaron píxeles porque así quedan no cuadrados del todo, sino justo en la esquina tienen cierta curvatura y no queda como un óvalo, sino con cierta curvatura en un cuadrado. Bueno, un rectángulo, mejor dicho. El título, especificamos el margen, el color de fuente, el width. eh, en este caso no se usó una fuente, sino que solamente se tomó como el predeterminado que trae ya el navegador. Los subtítulos, en este bar viene siendo lo... Ese bar, si no me equivoco, ese es el espacio que hago para poder colocar el input un poquito más hacia este bar. Un poquito más hacia la derecha, empujándolo desde la izquierda. El input data, que ese input data viene siendo, ya colocando colores y todo, eso viene siendo esto. Estos input data están eso viene siendo el input data. Y bueno, lo que es el botón. Los subtítulos son que si el nombre de usuario, nombre completo, nombre del negocio, eso viene siendo los subtítulos para todos. O sea, en el subtítulo para este sería contraseña, verificar contraseña, y el subtítulo de aquí sería correo electrónico, contraseña, etcétera. Y bueno, sería como el segundo título, además del que se le da a la página como tal, porque en la página te va a salir como título como tal de la página, de la pestañita te va a salir login. Y en este caso el título que yo quiero mostrar del lado derecho viene siendo ingresa tus datos o inicia sesión. Ok. Y bueno, el botón de abajo que lo hago diferente, o sea, no diferente, sino como con colores que resalten con los colores ya establecidos en el background, tanto de la caja como del linear gradient del background como tal de la página, para hacer resaltar y saber que eso es un botón, que hay que pulsarlo. Además de que el mouse se vuelve, por ser botón, se vuelve la manita, el hand to. Esa sería la parte de registro, viene siendo básicamente igual la de la contraseña y la de inicialización. Ahora si vamos a el index, que el index viene siendo ya el home, por así decirlo. Ajá. Viene siendo, bueno, esto ya lo expliqué, lo mismo en inglés, aquí el head, body, el header. ¿Por qué header ahora y no estaba antes? Porque el header ahora es donde yo voy a colocar, si ven, el título del sistema de monitoreo. El sistema de monitoreo viene siendo esto, o sea, todo esto que está aquí arriba viene siendo el header, con aquí un botón que se explicó al finalizar el proyecto. Ese viene siendo mi header y coloco, en este caso, bueno, ahí está, parece que no se ve en Figma, se me olvidó colocarlo. Pero aquí está el botón para ir hacia atrás. Además lo van a ver cuando corran el programa, el sistema. Van a ver la flechita para ir hacia atrás, hacia iniciar sesión. Eh, bueno, más que todo van a ver algunos cambios en los href. Eso es porque se colocaron las posiciones relativas. La parte del backend para poder hacerlo más más funcional o tener buena práctica realmente, porque hacerlo así les genera problemas a veces. Tenemos la navegación, que la navegación viene siendo del lado izquierdo. Si vemos, tiene solamente vendedores, registrar venta, infoventas. Eso quiere decir que hay unas aquí que se eliminaron. Nada más van a haber tres opciones. Bueno, dos opciones, porque ya una es la de vendedores. Como digo, son los cambios que se van haciendo en producción, bueno, en desarrollo. Una opción, esta opción es más adelante para seguir actualizando el sistema de registrar productos, que era lo que había dicho que generaba un poquito de problemas. Y bueno, básicamente esto viene siendo la manera en que se va ingresando en el main eh, el contenido, que ese contenido, como lo identifiqué ahí, viene siendo las personas, que esas personas normalmente en el HTML como tal, que déjame ver si lo tengo por aquí. A ver si no lo cambiaron aquí. Este es el index. No, aquí está. El content.
en el HTML, para hacerles referencias a ellos de que ahí iban a haber varias personas, coloqué varias veces la misma información. Y sin embargo, ellos vienen. Tu, tururú, tu, cerrar aquí. Ok. Ajá. El backend viene, Chesati y Francisco Ruiz lo que hacen es colocar esto para luego hacer una función que lo que va a hacer es imprimir, por así decirlo, esa cantidad de vendedores realmente que estén registrados. De tal manera que no sea como mostrar vendedor, mostrar no, sino que directamente al momento de cargar el index, cargan la información de todos los empleados que estén registrados. Luego de eso, bueno, pues podemos ir a la información de vendedor, que es el detallado, que sería el darle clic aquí, que sería esto. Lo mismo, la básica estructura de un HTML, el título, la conexión con Django, el header, y eso viene siendo básicamente, casi básicamente lo mismo. Aquí está en lo que sería, perdón, aquí está lo que sería la conexión con las gráficas de los ingresos y las ventas y los botones que generé anteriormente. Hay un botón que no sale en Figma. Aquí están los botones que mencioné. Hay un botón que no sale en Figma que es de actualizar vendedor. Ese es un percance que no nos percatamos a la hora de hacerlo en Figma, pero en desarrollo sí. Va a salir aquí abajito, donde hay un espacio para poder actualizar la información del vendedor, donde la información del vendedor va, al momento de actualizar, va a salir eh, la información que posee, no es que van a salir espacios en blanco, sino que ya la información que posee. Es decir, en este caso, si es Ana Chan, al darle a actualizar va a salir Ana Chan, edad 22 años, género mujer, o bueno, femenino, fecha de ingreso, fecha de nacimiento, y así pues, no va a salir en blanco. Eso lo hace ya parte del backend. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Password admin, que aquí lo que hicieron fue usar solamente como un cuadro. Ya te lo expliqué. El actualizar eh, vendedor, que este vendedor básicamente, bueno, este vendedor no, esta página, viene siendo básicamente eh, esta, la de crear vendedor. Aquí es donde va a salir las imágenes, donde va a salir la información, mejor dicho, para actualizar. Que va a ser con el botón de, que ya mencioné antes, de actualizar vendedor. Información, bueno, ahora ya entramos en tema de ventas, que aquí sería la información de las ventas. Vamos a darle registro de ventas primero. Eh, este formulario se mantiene básicamente casi igual, solamente que se quitaron creo que uno o dos campos que luego más adelante se van a colocar en un total. Van a ver más adelante cómo quedó. Más que todo trabajé con input y formularios, con divs, con sections, eh, una que otra buena práctica y mala práctica que se arregló al momento del desarrollo con el backend para no generar tantos problemas. Y ese sería básicamente el registro. El registro viene siendo lo mismo como si fuera usuario cliente que colocan los datos y luego con un botón de submit, colocando el method post, llaman al backend para poder hacer cierta acción. Eh, Información de ventas para luego ir con el de buscar. Esta información de ventas viene siendo el detallada, que es lo que más o menos viene siendo eh, tu, este. Básicamente viene siendo este, un poquito cambiado en el final, pero va a mostrar realmente lo que se requiere, que va a ser que si producto, cantidad, precio y así. Eh, bueno, vendedor, cliente, la factura y qué día se hizo. Es lo importante. Esos últimos cuatro campos son los que realmente van a importar a la hora de verificar, a la hora de buscar la información sobre cierta factura para buscarla rápido, en vez de estar una por una bajando, haciendo scroll para poder encontrarla, sino que simplemente colocas la factura, que con la factura ya debería estar suficiente. Adicional sería el cliente, adicional sería el vendedor y adicional sería la fecha, porque se supone que la factura eh, no debería repetirse, por lo tanto ya con la factura sería hecho, pero de todas maneras se colocan esos campos por si acaso X, Y, Z no se acuerda de la factura,
no se acuerda del cliente, está el vendedor, está la fecha y así se va descartando para poder buscar la venta detallada que queremos. Eso sería para la hora de un reclamo, para ver si realmente lo compró, si se hizo la compra, si no, etcétera. Input data, bueno, ya esto lo expliqué y bueno, todo esto que esté entre llaves eh, viene siendo conexión con Django. Y el buscar, esto viene siendo lo que estaba hablando ahorita, van a ver los filtros de búsqueda, que va a ser que lo que dije, el número de factura, el cliente, el vendedor y así sucesivamente para poder eh, buscar, para poder el backend realizar las funciones con los formularios para poder encontrar esa venta que queremos encontrar, esa venta que se está buscando, mejor dicho. Ventas realizadas, esto viene siendo ya, eh, todo esto viene siendo la conexión para esto, ya va, ajá, para poder generar esto como si fueran los vendedores, que a partir de que se le dé la información de ventas va a salir, se va a desplegar todas las ventas que están registradas. Y básicamente, en pocas palabras, eso viene siendo lo que se explica de diseño. Básicamente solamente se usó HTML y CSS, HTML Vanilla y CSS Vanilla. eh, y poco más realmente. No se usó, o aquí ya una opinión personal, más que todo una decisión personal, es que no decidí usar Bootstrap porque con Bootstrap se me siento muy limitado, que es cierto que pude haber eh, bueno, no tanto, o sea, optimizar sí, pero trabajar de manera rápida también, pero no tan personalizado como quisiera y como realmente quedó al final. Que, bueno, de verdad satisfecho. Eh, y nada, pues cualquier cosa se van actualizando poco a poco las cosas que se vean mal, ya que este proyecto puede llegar eh, a gran escala realmente si se le da un poquito de amor. Y bueno, nada, no los interrumpo más y los dejo con la explicación del backend, que es lo que realmente es lo que procesa todos esos datos que vengo diciendo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Soy Francisco Ruiz y voy a explicar lo que es la parte de los modelos, de las vistas, de los formularios y de los templates de la parte de usuarios del proyecto. Vamos a empezar primero con los modelos. Los modelos en Django son básicamente la relación que existe entre un objeto, una clase, por ejemplo, mejor dicho, una clase admin y su respectiva tabla dentro de la base de datos. Entonces simplemente creamos este de aquí que va a ser heredar de models.model, es decir, que esta clase de aquí va a ser un modelo. De este modelo, este profile va a servir como un modelo general, va a tener todas las características básicas que van a tener tanto admin como salesman, las que tengan en común. Y luego cada una pues añadirá los campos que necesite específicamente ellos. Eso. De aquí heredamos entonces admin y salesman heredan de profile y agregan sus propios campos respectivos, sus propios campos característicos. Salesman y admin. Y a su vez hacen un one-to-one field con la tabla user, que es donde están lo que son los atributos más básicos o los fields más básicos que ya nos agrega el framework de Django automáticamente. Tenemos las URLs, que las URLs son todos los sitios a los que nos va a redireccionar, son todas las páginas, son todos los sitios que son accesibles a nuestra página. En este caso estas son las URLs de users, de la parte de los usuarios, no de las ventas. De la parte de las ventas no los explicará un compañero aparte, pero esta es la parte de los usuarios. Tenemos las views, que es el cómo se va a renderizar, qué templates, esta parte es la que va a controlar cómo se va a procesar la data, cómo se va a mostrar la data y qué templates va a llamar para mostrárselo al usuario. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿okay? Tenemos el signo view, que es la clase que nos sirve o la vista que nos sirve para crear un nuevo usuario. Esto de aquí, pues los dos diferentes métodos, tanto get como post del método request, y según el método que sea, pues va a renderizar o va a realizar ciertas confirmaciones o autenticaciones, como por ejemplo aquí que estamos confirmando que si el formulario es válido o no. Ahora mostraré los formularios. Este es el home view, que es simplemente la clase del index, la página principal.
el update salesman, que es para actualizar lo que es un usuario, detail salesman sales, y detail salesman accumulate es para mostrar las gráficas, primero el detalle de usuario y segundo las gráficas de un usuario en específico que nosotros indiquemos. Y tenemos el logout view y el login view y el logout view. Estos son clases, estos son métodos. Funcionan de manera bastante similar, pero en este caso se hizo métodos por comodidad. Y esto simplemente es para que te saque de la cuenta de usuario en la que estés registrado. Es como simplemente un cerrar sesión. Y el login que nos autentifica que el usuario que estamos ingresando sí está registrado y puede iniciar sesión, que es toda esta parte de aquí. Y hace sus autentificaciones, que si el método es post, significa que se mandó el formulario. Recibimos el campo del username, del password, autenticamos si existe o no existe. En caso si existe, pues nos hace un login y nos lleva al home. En caso de no existir, pues nos va a volver a cargar la misma página y no nos va a dejar pasar hasta que ingresemos bien el usuario. En caso contrario de que sea un método get, es decir, que lo que se esté renderizando la página sin mandar ningún dato, sin hacer ninguna petición al servidor, simplemente nos va a renderizar la página sin más. Aquí tenemos los formularios, que son como tal el único formulario necesario en este caso es el sign up form, que es el de registro de usuario. Que en específico se hizo un formulario fuera de los básicos que tiene Django. O sea, más especializado, especializado. Estos simplemente son los distintos campos que se van a actualizar, que se van a agregar en el sign up form, en la sign up view. Y todo esto es equivalente a lo que va a ser un objeto o una entrada en la base de datos, en una tabla de una base de datos. Tenemos los métodos save y clean, que es simplemente para limpiar la data y para hacer las verificaciones de que el formulario es correcto. De ahí podemos pasar a lo que son los templates. Vamos a mostrar simplemente los básicos, que son el index, que esta es la página principal. Y como ya un compañero se los habrá explicado, ya él habrá explicado cómo se maquetó, cómo se demostró, cómo se estructuró todo lo que es el HTML y el CSS. Sin embargo, yo voy a explicar en específico estas líneas de código que tienen los URL. Voy a explicarlo básicamente y funciona lo mismo para los demás. Y esto lo que estamos haciendo es parte de Django. Lo que estamos haciendo es decirle a Django, el sistema de templates de Django, que va a buscar una URL que haga match con esta dirección que le estamos indicando aquí, que sería user2.logout, que en este caso es para salir de la sesión. Lo mismo pasa aquí, que es user home, user register, user self-cert, entre otros. Y esto que tenemos acá arriba, el load static, esto nos sirve simplemente para cargar los archivos CSS en el sistema de templates de Django. Y sería exactamente el mismo proceso con cada uno de los templates, es exactamente lo mismo. Y esto importante, el Crossfire Token, que este es un sistema de seguridad para ataques Crossfire, para evitar que te inyecten, principalmente para que te inyecten código JavaScript y que te puedan robar información de tu página, de tu inicio de sesión. Esto es indispensable colocarlo dentro del formulario que está haciendo la petición, que está haciendo el método post, que está devolviendo el request. Y bueno, aquí lo mismo, el action, en este caso el action es a qué página estamos mandando, a qué URL estamos mandando la información de este formulario. Y eso sería todo en pocas palabras. Entonces, vamos a volver aquí. Ya estoy viendo el virtual bin. Vamos a lanzar el servidor. Ok, y ahora nos podemos venir para acá. Esto también tiene un sistema de autenticado. Ahorita mismo estoy iniciando sesión. De hecho, sí, vamos a hacerlo. Primero, ya, antes de pasar por aquí. Aquí tenemos los usuarios creados. Estos de aquí, estos son los vendedores, estos son los administradores y los usuarios. Y estas son las ventas. Aquí tenemos lo que son los vendedores, los distintos vendedores creados. Aquí puede ver cuáles son los que hay creados ahorita. Podemos irnos a regístrate, por ejemplo, y registrar un nuevo usuario. Que ahorita se hará el proceso para que lo vea. Primero vamos a iniciar sesión. Irnos al login. Voy a hacer un logout de esta página de aquí porque para mostrar lo que es la autentificación del logout. Ahora en principio vamos a ver si me hizo el logout. Vio como intenté meterme al home, a lo que es la página principal, y no me dejó por el hecho de que ahora mismo Django sabe que yo no he iniciado sesión y no sabe si estoy o no estoy registrado. Por lo tanto, primero tengo que iniciar sesión antes de poder acceder a cualquier otra página.
Entonces siempre mientras no inicie sesión, si intento llegar a alguna otra página, siempre me va a redirigir a esta página de aquí. Entonces, hagamos un usuario, que sería en mi caso el mío, y le doy a iniciar sesión. Empieza a hacer las comprobaciones y nos manda a la página principal. Aquí podemos ver todos los distintos usuarios creados con sus fotos de perfil, su nombre, y al momento de dar clic, por ejemplo podemos ver las gráficas, podemos ver los estadísticos del usuario o los datos específicos del usuario. Tenemos el nombre, tenemos las ventas realizadas, tenemos los ingresos generados del usuario, la fecha en la que está trabajando, podemos actualizar al vendedor y tenemos las gráficas de sus movimientos a lo largo del tiempo. Obviamente, entre más cantidad de movimientos haya, a mayor escala, pues más grande o más específico será la gráfica y con mayor detalle se podrá ver. Por ahora esto es simplemente unos datos de prueba. Podemos ir a actualizar vendedor y aquí podremos actualizarlo. Volver. Este botón de aquí, dependiendo de la página en la que esté, nos devuelve. Si estamos en cualquier otra página, nos lleva al home. Y en este caso, estando en el home, esto nos haría un logout. De hecho, vamos a hacer un logout. Y nos regresa el login. Ahora, si vuelvo a intentar entrar al home, por ejemplo, me vuelve a redireccionar aquí porque no estoy logueado todavía. Vamos a hacer vamos a crear un nuevo usuario que por lo menos se llame María Ramírez, por ejemplo. Podemos poner maria@gmail.com. La cédula, hay una verificación para que la cédula sea como mínimo 7 caracteres y como máximo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene que ser 8 caracteres. Y podemos enviar los datos. En el momento en que enviemos los datos, pues nos crea el usuario aquí. Vamos a recargar aquí, vamos a volvernos a meter en el admin, en la cuenta de admin, en el superusuario. Más tarde, ok. Y podemos ver aquí en Salesman que nos creó un nuevo usuario llamado María Ramírez. Podemos colocarle aquí que este sería el trabajo ya de lo que es el administrador. Le descargaría una imagen, a cargar una cualquiera que tengamos aquí. Vamos a cargar el de María. Y listo todo. Aquí puedo ver que se creó el nuevo usuario. Le damos a salvar. Ahora si quiero entrar con el usuario de María, vamos a irnos un momento, verificar que se creó todo bien. Ok, entonces ahora si quiero iniciar sesión con María, por ejemplo, tengo que darle María Ramírez y colocar la clave que se le hizo de iniciar sesión. Esto de aquí es un error de Django, entonces vamos a recargar la página un momento. Entonces María Ramírez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iniciar sesión. Ese es el tema, eso que apareció el error, es simplemente Crossfire Token. Eso suele pasar cuando no se ha terminado de actualizar la base de datos o cuando detecta que nos está inyectando o que no hay ciertos parámetros de seguridad o X. Pues simplemente recargamos la página y volvemos a mandar el formulario. Y como podemos ver, pudimos loguear ahora como María Ramírez y podemos ver que se creó el usuario de María Ramírez. Obviamente ahorita mismo no tiene ninguna venta, no tiene absolutamente ni ventas ni ingresos y sale la fecha actual en la que se creó el usuario, que es la fecha en la que se está grabando este video. Y básicamente eso sería todo. Buenas, aquí Edgar Chachati y voy a explicar todo lo que forma parte de la aplicación de ventas. Primero que nada vamos a ver lo que se va a mostrar en la pantalla de admin, que sería el número de factura, el ID del vendedor, el ingreso generado por la venta, la categoría de la venta, la fecha, una descripción y los productos. Luego vamos a ver un poco el modelo que fueron hechos. Primero tenemos el modelo de venta, en el cual tenemos el número de factura, el ID del vendedor, el vendedor que realiza la venta, el nombre del cliente, el ingreso, el ID de la categoría, que de momento todos van a estar como si fuesen categoría genérica,
la fecha, una descripción y un JSON con todos los productos que fueron dados en dicha venta. Y una orden, modelo de orden, en el cual se va a sacar la información para pasarlo al JSON. Como podemos ver, tenemos un ID que sería el ID del producto, nombre del producto, bueno, categoría, el precio base, la cantidad y el precio total. Y vamos a ver cómo tenemos organizadas las URLs. Por ejemplo, tenemos la primera, que es de register, que va a utilizar la view, la función registrar venta con nombre de registro, la de buscar, la de ruta, search. Entonces vamos a poner la vista de buscar ventas, la lista de ventas, y otro que es para ver el detalle de la venta, en el cual vamos a pasar por parámetro de URL la llave primaria de la venta, o sea, el número de venta. Entonces vamos a ir un poco con las vistas. Primero, esta es una función adicional, la cual utilizamos para limpiar toda la información que tenemos de las órdenes. Entonces vamos a empezar aquí un poco en el registro de venta, que es la que va a utilizar esta función. Y en caso de que no exista un número de vendedor, un número de venta, corrijo, un número de factura, va a ser automáticamente 1, pero luego, si no, va a ser el último sumándole 1. Luego, esto es en caso de que sea el request method igual a post, o sea que se haya enviado información, así que voy a pasar eso un poco adelante, porque en el resto de casos va a utilizar, que va a generar un forms con ayuda de un for set factory, múltiples formularios de orden, que son estos que están aquí, que bueno, ya pronto los explicaré más a detalle. Pero en resumidas cuentas, este order form, es más, vamos a explicarlo una vez, el cual es este primero de aquí, utiliza simplemente el modelo de orden, y tenemos las fields que vamos a utilizar, los campos, que sería ID, nombre del producto, categoría, precio base y cantidad. Es el formulario que se va a pasar por el HTML, se va a repetir n cantidad de veces, en este caso 6, y se nos va a enviar la información. Luego, en el contexto vamos a enviar ese formulario como formulario 1, form a secas, el número de venta, invoice ID, y otro segundo formulario que es el invoice form, es decir, formulario de factura, en el cual vamos a tener dos campos principalmente, ya que el número de factura se genera automáticamente al igual que la fecha. Solo nos interesa que el usuario nos coloque el vendedor y el cliente. Entonces primero vamos a generar todas las opciones utilizando una lista con todos los vendedores, la cual se genera aquí. Y entonces aquí tenemos el campo, que las opciones serán las que estén dentro de este array. Y aquí se ve un poquito la clase CSS que se va a utilizar. Y de la misma forma con el cliente, que en este caso es un char field, lo que vamos a poner es simplemente modificar un poco cuáles son las características que se van a mostrar. Entonces volvemos un momento aquí y vamos a ver que si el método es un post, el método HTTP es post, vamos a tomar toda la información del post y la vamos a pasar a un diccionario de Python. Luego esa información la vamos a limpiar utilizando la función que hemos predefinido aquí, que básicamente se asegura de que los campos estén llenos, tengan material, tengan la información requerida, y se va a ir añadiendo a este array. Finalmente se retornará el array. Se termina siendo un array de diccionarios con cada una de las órdenes. Y claro, si alguna línea de la orden no fue llenada, pues se ignora. Entonces, después de haber limpiado eso, lo que hacemos es nada más y nada menos que verificar que no esté vacía, que si se haya enviado un pedido, una factura, datos de factura. El vendedor, quién fue el cliente, va a calcular el ingreso, calculando el precio total de cada orden, y va a pasar todas las órdenes a el JSON.
generamos el objeto que va a ser luego registrado en la base de datos, lo guardamos y actualizamos la información del vendedor, aumentamos en 1 su número de ventas y en el dinero generado vamos a añadir todo lo que fue el income, lo que fue generado gracias a esa venta. Y finalmente vamos a redireccionar a el detalle de la misma venta. Entonces vamos a ver un poco cómo queda ese HTML. Tenemos que cargamos los archivos estáticos, que en este caso sería simplemente el CSS. Y luego aquí vamos viendo que tenemos por aquí un botón con un A, que lo que hace es para volver al home. Tenemos aquí el inicio del formulario con el método post y con un cross-site request forgery token, un CSRF que es por motivos de seguridad. Entonces tenemos aquí el primer input, que será un read only, o sea, solamente de lectura, con el número de factura. Luego aquí tenemos el campo del formulario con el cliente, el otro con el vendedor. La fecha, que aquí se va a generar el valor automáticamente y también es un read only. Entonces aquí luego vamos a pasar a la parte de la tabla, que mostraremos un poquito más adelante. Utilizamos el formulario 1 y por cada formulario en el factory form, o sea, en todos los formularios que fueron creados, vamos a buscar añadir nombre de producto, categoría, precio base y la cantidad. Y el botón con el que se va a registrar la venta. La siguiente vista va a ser para ver el detalle de dicha venta. Esta vista nos estamos aprovechando de una clase que ya trae Django por defecto, que es el Detail View, y utilizando un login required mixin para asegurarnos que si alguien intenta acceder a esa cuenta, estaremos asegurados de que es un usuario que está logueado. Entonces utilizamos el template que es infosales.html. Vamos a ver, por aquí mostré en los URLs, que está aquí, que vamos a pasar por parámetro el número de factura, la primary key. Entonces lo que vamos a hacer es añadir eso como un slug field y un slug URL quark, que básicamente nos dirá cómo va a ser el query set según los datos que se enviaron por la URL. Utilizamos el modelo de ventas y el query set va a ser todas las ventas, todos los objetos que se encuentran en el modelo de ventas. Y el nombre del objeto que está en contexto sería el número de venta. Y entonces vamos a sobreescribir esta función getContextData, que es la que envía todo el contexto que se va a utilizar dentro del HTTP. Entonces vamos a hacer que haga lo que haría usualmente, utilizando su método super. Y vamos a añadirle los campos de vendedor, número de factura, cliente, fecha, productos y lo que sean los ingresos. Así de simple, sería cargar todo y luego podemos ver que el HTML es muy similar al del registro de ventas, pero absolutamente todo será usando read-onlys. Por ejemplo, aquí cargamos el static, cargamos el archivo CSS y vemos aquí el número de factura, tenemos el valor puesto, el valor de lo que sería el cliente. Mantengo todo esto, será con read-only, vendedor, la fecha. Y entonces de una forma bastante similar a la que hicimos, lo que vamos a hacer es que por cada producto que está en el JSON, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar los valores que tengamos y los vamos a añadir en distintos campos en forma de tabla. Y finalmente tenemos un botón que nos redirecciona al home. Y la tercera vista sería la del buscador de dichas ventas. Aquí utilizamos una list view, otra clase predefinida por Django, de la cual nos estamos aprovechando. Utilizamos el modelo de ventas aún y lo ordenamos según el número de factura. El nombre del contexto del objeto sería ventas. Y lo que vamos a añadir únicamente al contexto va a ser el formulario del filtro de búsqueda de ventas, que es este que está aquí.
Es similar lo que hicimos con el registro, por lo menos con la parte de salesman del vendedor, en la cual simplemente añadimos un campo que sería -1 y todos, que sería para que tenga todos los vendedores. Y haríamos básicamente el resto. De forma muy similar, número de venta sería justamente por fecha, o sea, por fecha no, corrijo, por número. Char fields y el vendedor que utilizaríamos de nuevo un select. Entonces, volvemos aquí a las vistas y vamos a ver cómo se organiza el buscador utilizando la query que va a listar todos los objetos. Primero tenemos que busque todos los objetos por defecto y utilizando un método get que se utiliza con la carga de filtros, lo que vamos a hacer es que si es diferente de 1 el número de vendedor que se está utilizando, se va a buscar únicamente las facturas que tengan exactamente el mismo vendedor. También se va a revisar por cliente en caso de que no sea vacío. Lo que se va a hacer es simplemente buscar algo que contenga los caracteres que se están buscando. Por ejemplo, si el nombre del cliente es Francisco, escribiendo solamente Fran ya valdría para que aparezca. Y de forma muy similar con el número de factura, ya que si el número de factura es, digamos, 15, presionando un 1 solamente ya valdría para que sea aceptado y esté dentro del filtro. Y esto es en caso de que no haya todavía nada que filtrar con un query set y se retorna. Y viendo finalmente el HTML del buscador, como siempre cargamos el estático y el archivo CSS, un botón que nos redirecciona al home. Y aquí tenemos la parte de los filtros de búsqueda. Tenemos el número de factura que tiene un input, que el placeholder sería un 00000, para dar un ejemplo. Y sería un input data, tipo nombre. Luego tenemos por aquí el formulario cliente, el formulario del vendedor. Y aquí tenemos cómo se van a ver las ventas realizadas. Con una serie de inputs, read only y con la información que tenemos por aquí, que fue enviada gracias al contexto cell. Y por los momentos esto sería el código. Ahora voy a mostrarle cómo se vería la página como tal utilizando. Bueno, prosiguiendo con el funcionamiento de la página como tal, vamos a empezar ejecutando el servidor. Perfecto. Recargamos esto. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar registrando una venta, que se puede ver cómo se ve el número de factura, que en este caso ya sería el 6, poner un cliente, un vendedor y los productos que querramos poner. Vamos a poner cliente, por ejemplo, tal que así, y vamos a poner algunos productos. Vamos a cargar la venta y nos llevaría automáticamente a la venta detallada. Se puede ver el nombre del cliente, número de factura, el vendedor en cuestión, la fecha, algunos de los productos que se llevó y aquí abajo el total. Entonces podemos ir al menú y finalmente ver la información de la venta, que esto sería todas las ventas realizadas. Y vamos a ir poniéndolas aquí, a probar los filtros un poco. Vamos a poner, por ejemplo, el número de factura número 3. Funciona. Vamos a buscar por un cliente que tenga la palabra prueba. Filtramos. Aquí tenemos todos los clientes con pruebas. Y vamos a buscar todos con este vendedor en específico. Bien. Ahora vamos a mezclarlo todo un poco más, tal que quede así. Así. Y vamos a poner esto. Y se aplican los 3 filtros, queda esto. Pero si por ejemplo ponemos el mismo cliente
y otro número de factura, pues no aparece nada. Y el número de factura y el vendedor juntos, si funciona. Probemos con otro vendedor, tiene justamente esa sola, y otro que no tenga ventas, pues no aparece nada. Y esto sería un poco cómo funcionaría. Aquí podemos ver un poco cómo está el tema de cómo se vería desde el punto de vista de administrador. Aquí tenemos todas las ventas y podemos revisar, por ejemplo, la quinta venta. Y aquí podemos ver el vendedor número 2, Salesman Object number 2, el cliente de prueba, el ingreso, la categoría, la descripción que está vacía y la lista con productos. Podemos guardar, podemos modificar desde dentro, pero no es recomendable, obviamente. Podemos eliminar facturas, pero no lo vamos a hacer. Aquí también podemos acceder a los vendedores y distintas cosas que ya las deben haber visto, o si no las verán más